Vamos a comenzar. ¿Puede compartir, profesora? Sí, tío Andrés, si no lo hubiese dicho. Ahora sí. Ya, la dejo en su clase. Gracias, tío. Ya, chicos, seguimos trabajando con la unidad 0, ¿cierto? Que es recordar algunos de los aprendizajes que ustedes tuvieron el año pasado en tercero básico. Por lo tanto, comienzo entonces con el objetivo que es reconocer textos no literarios y sus características, para que vayan anotando rapidito en su cuaderno, reconocer textos no literarios y sus características. Ustedes van escribiendo el objetivo de la clase de hoy, jueves 11 de marzo, reconocer textos no literarios y sus características. Me hacen con el dedito para arriba si es que lo han escrito para poder continuar. Muy bien, Rafa. Muy bien, chiquillos. Un minutito para que escriban. Vamos viendo entonces. Reconocer textos no literarios y sus características. Reconocer textos no literarios y sus características, y este objetivo corresponde a hoy, jueves 11 de marzo. ¿Ya? Vamos entonces. Ahora sí, súper bien. Primero vamos a... Uy, Agustín, claro que te pusiste a escribir después. Ya, reconocer textos no literarios y sus características. ¿Ya? Súper. Entonces, vamos a ir recordando un poquito. Ustedes la clase anterior de lenguaje tenían que seleccionar una noticia e indicar las partes de esta, donde acá vamos a utilizar el titular, la bajada, el lead, ¿ya? La fotografía, y en algunos estaban los aspectos menos importantes o menos relevantes de esta noticia que aparecen acá al final. Yo solamente les puse las partes principales: titular, bajada, lead, cuerpo de la noticia y la fotografía. No todas las noticias llevan imagen, si bien la imagen nos sirve mucho para poder interiorizarnos o identificar más o menos de qué se puede tratar esta noticia, con el solo hecho de observar la imagen. Entonces, ya, vamos a continuar. Vamos a trabajar entonces, les había dicho de reconocer los textos no literarios, ¿cierto? Y las características de esto, y vamos a partir con cuáles son, o qué son, y cuáles son los textos no literarios. ¿Qué son los textos no literarios? ¿Qué pasó, Lucas? Ya lo anterior se escribía. Lo anterior de la noticia no, porque era como refrescar lo que habíamos visto antes, ¿ya? Solamente era un recordatorio. Entonces, seguimos. ¿Qué son los textos no literarios y cuáles son estos? Los textos no literarios, niños, su principal función es transmitir una información, algún acontecimiento que esté ocurriendo. ¿Qué son los textos no literarios? Su principal función es transmitir una información, ¿ya? Vamos a ver. Están los textos no literarios, ¿cierto? Normativos y los informativos. ¿Cuáles son los normativos? Los normativos, niños, son aquellos en los que regulan nuestro actuar en la sociedad. Perdón.
Entonces, tenemos dentro de los textos no literarios, están los normativos y los informativos. Cuando hablamos de textos normativos, son aquellos en los que regulan nuestro actuar en la sociedad. Seguimos. Vamos a volver. A ver. Tenemos entonces, para que vayan haciendo un recuento de lo que estamos viendo. Hoy día vamos a trabajar los textos no literarios y sus características. Ese es nuestro objetivo principal de la clase de hoy, jueves 11 de marzo. Y luego les indiqué a grandes rasgos lo que habíamos visto clases anteriores, que era las partes de la noticia, ¿cierto? Estaba el titular, la bajada, el lead y el cuerpo de la noticia, y les dije que también podía estar acompañado de una imagen, que nos ayudaba también a entender de qué se podía tratar esta noticia. Luego les dije que íbamos a ver cuáles eran los textos no literarios, y estos textos no literarios transmitían información, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes me dicen si vamos muy rápido o no. Ya, súper bien. Luego les dije que dentro de los textos no literarios, niños, estaban los normativos y los informativos. Y cuando hablamos de normativos, son aquellos en los que regulan nuestro actuar en la sociedad. Son aquellos que regulan nuestro actuar en la sociedad. Y cuando hablamos de los textos no literarios informativos, queremos hacer referencia que informan sobre algún hecho o acontecimiento que esté ocurriendo. Informan algún hecho o acontecimiento que esté ocurriendo. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces están los textos no literarios, los normativos y los informativos. ¿Qué pasó, Analí? Profesor, ¿lo tenemos que escribir? Yo se los voy a mandar igual, ¿ya? Si alcanzan a escribir por último los títulos o a tomar nota de lo que estoy hablando, si no, se los mando igual y ahí lo pueden ir viendo en casa, transcribir o escribir, ¿ya? Ok, gracias. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los textos normativos? Volvemos a ver cuáles son los textos normativos. Dentro de los textos normativos son los que tienen como función entregar información, indicaciones o también ordenar. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser totalmente objetivo. Por ahí tengo a alguien que tiene su audio activado. Para que lo de ahí. Deben ser totalmente objetivos. ¿Ya? Usa un vocabulario específico. Utilizan un vocabulario específico además. Utilizan un vocabulario específico. ¿Qué más? Los tipos son, por ejemplo, ya, volvemos atrás para que no se les vaya a olvidar. Tenemos cuáles son los textos normativos. Son aquellos que la función que tienen es entregar información, indicaciones u ordenar. Como por ejemplo, estos deben ser totalmente objetivos. Utilizan un vocabulario específico, cosa que se puede entender la persona que lo está leyendo, ¿cierto? Y los tipos son, tenemos la receta. ¿Conocen ustedes las recetas? Es un tipo de texto que nos entrega información, ¿cierto? Para seguir los pasos de algo. En este caso, para cocinar algo. Aquí, como aparece en la imagen, está la receta y la preparación de un pescado frito. Miren qué rico. Aparecen los ingredientes, ¿cierto? Los ingredientes son los materiales que voy a utilizar, como pescado, reineta, cilantro, harina, huevos, orégano, pimienta, sal, aceite. Son los ingredientes, los materiales que voy a utilizar para preparar esta receta. Luego
tiene la preparación que yo voy indicando paso a paso lo que voy a realizar para preparar esta receta. Por eso, vuelvo a repetir que los textos, me devuelvo para atrás, que los normativos son aquellos que nos entregan información y también indicaciones. Entonces, volvemos a la receta. La receta nos está dando instrucciones de cómo preparar un plato, ¿cierto? Nos está dando las indicaciones de cómo armar, de cómo preparar este plato. ¿Vamos bien? ¿Sí? Súper bien. También tenemos el texto instructivo, que es el que nos da instrucciones de algo. Por ejemplo, instrucciones para bañar a un bebé. Ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo ponemos el agua a temperatura, ¿verdad? Cómo tenemos que ponerlo en la tina, ¿cierto? En una tina adecuada o adaptada para los bebés. También existen diferentes tipos de texto instructivo. Cuando compramos algún mueble o compramos algún objeto, generalmente tiene una hojita que nos indica, nos da instrucciones de cómo armarlo, ¿verdad? Un Lego, un cubo Rubik, algún juego de la PS3, PS2, PS4, nos da instrucciones de cómo instalar el juego, cómo armar el juego, cómo armar un mueble, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Hágame que sí, que no, que tal vez, para seguir o no, pues. Ya, súper bien. Entonces, muy bien, gracias chicos por estar ahí respondiendo. Muy bien, seguimos. Tenemos la receta, el instructivo y el manual. El manual también nos sirve el manual de uso. ¿Han visto lo que es un manual de uso, Rafita? ¿Qué pasó? Ya lo que yo le quería decir antes sobre las instrucciones, que todo, como por ejemplo los juegos, los muebles, todo lo que quiera armar, trae instrucciones. Porque si Exactamente. no, uno no puede saber cómo se arma. Exactamente. Tiene instrucciones para poder, para Tienen saber cómo tienen armarlo. los juegos, cómo se juegan, muebles, camas, todo. Exactamente. Muy bien, Rafa, trae las instrucciones para saber cómo armarlo, ¿verdad? Para que no Profe, nos... Sí. Esperamos un poquito, para que no nos sobre alguna pieza, para que no nos falten piezas, aparecen las instrucciones. ¿Cierto que sí? Muy bien. Y aquí en los Sí. manuales también nos indica de qué está hecho, la guía de instalación, las características que tiene el objeto que compré, las precauciones también. A lo mejor hay objetos que uno los compra y son tóxicos, otros dicen que no son tóxicos, no lo puedes mojar, por ejemplo, ¿cierto? O no lo puedes planchar también. ¿Qué pasó, Annalí? profe, yo sé para qué sirven los manuales, o sea, el manual. Cuéntanos. Bueno, ejemplo, cuando tú compras una computadora, bueno, y te ¿Ya? vienen instrucciones cómo armarlo. Ahí te viene, tienes que comprar en la memoria, el mouse, puedes también comprar el teclado, lo puedes cambiar, no lo puedes mojar. Es igual como en un teléfono. No Exactamente. los teléfonos también. Ujú. Muy bien, los teléfonos también tienen un manual de uso, tienen unas instrucciones también, cuántas horas hay que cargarlos, etcétera. Súper bien, Annalí. Vamos a continuar. También tenemos los textos informativos, que eran los que les estaba mencionando hace un ratito. Y estos textos son los que tienen como objetivo facilitar la comprensión del lector, de quien los lee.
presentándole el tema, entregándole los elementos esenciales para que esto se entienda. Cuando entregamos un texto informativo, la información debe ser entregada de manera ordenada. Tiene una estructura este texto también, una introducción pequeña o breve, un desarrollo, donde yo desarrollo, valga la redundancia, el tema, hablo de ese tema, y una pequeña conclusión. Y algunos de los ejemplos que tenemos por acá son los siguientes. ¿Qué tenemos acá en pantalla? Una noticia, ¿cierto? Informar un hecho o acontecimiento en particular. Y esto se divide en el titular, en el epígrafe, bajada, cuerpo de la noticia, lead o fotografía, que era lo que vimos al principio de la clase también. Además de la noticia, tenemos el diario de vida. Y en el diario de vida se escribe para anotar las experiencias importantes y los secretos. Y también nos sirve para aprender a conocerse mejor. Yo de repente escribo en mi diario de vida algunas cosas que me hayan ocurrido durante el día, alguna anécdota, alguna experiencia que haya tenido. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta el momento? Súper, ahí me están haciendo todos bien, muy bien. También tenemos la carta formal. ¿Y qué es la carta formal? Es un texto dirigido a alguien en específico, ¿ya? Con la función o con el propósito de informar o comunicar algo. Utilizamos un lenguaje respetuoso y correcto cuando hablamos de la carta formal. Porque esta carta se la podemos enviar, no sé, al director, al gobierno, a la profesora, siempre de manera formal, ya con un lenguaje adecuado y con ortografía también adecuada y el lenguaje correcto. Chiquitos, el chat solamente para preguntas de la clase, por favor, porque se distraen ustedes y me distraigo yo. ¿Ya? Súper. Luego voy a pasar a explicarles lo que tienen que hacer. Miren, acá tenemos una silueta de una receta. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que buscar alguna receta o crear alguna receta que ustedes quieran. Le ponen el título, por ejemplo, yo quiero hacer tutti frutti. Pongo los materiales o los ingredientes que voy a utilizar, los escriben, las ilustraciones de cómo va a quedar este plato o los pasos que puedo utilizar para realizar esta receta, este plato, este postre, y las instrucciones, ¿ya? Van a poner el título, luego la lista de materiales e ingredientes, después unos dibujitos de cómo va a quedar el plato, o puedo también dibujar los materiales o los ingredientes para esta receta y las instrucciones, paso a paso lo que van a desarrollar, paso a paso lo que van a cocinar. Ya, es solamente escribir acá. Es eso lo que tienen que hacer, porque estamos viendo el texto. Voy a volver atrás, perdón, les vuelvo a compartir. Como estamos viendo el texto normativo, vamos a partir realizando una receta. ¿Ya? Para eso tienen que seguir las instrucciones que aparecen acá. Vuelvo acá. Y aquí está el ejemplo nuevamente de la receta. Ven que acá aparece el nombre, los ingredientes y la preparación o las instrucciones de cómo elaborar esta receta. Y también aparece una imagen para que vean que se va a cocinar un pescadito. ¿Cómo vamos, chicos, hasta el momento? ¿Bien? Ya, les voy a hacer preguntas entonces. De los textos no literarios, ¿cuál es la función de los textos no literarios? La función de los textos no literarios. Matías. La función de los textos no literarios. La función de los textos no literarios es informar
o, por ejemplo, no me acuerdo la otra palabra, pero era informar o decir algo como, ay, ya, como cómo armar un Lego o así, un manual. Ya, ok. Son como Transmitir que, información, sí, ¿cierto? transmitir. Sí, transmitir. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuación. Siguiente pregunta. Dentro de los textos no literarios les nombré dos. ¿Cuáles eran los dos que les nombré? Nor, uno se llama Nor y el otro se llama, a ver, Analí. Instructivos y Están normativos. los normativos y los informativos, ¿ya? Instructivo, receta y manual. ¿Sí o no? Se me fue la nariz. Luego, ¿se escucha? Ahora sí. Ahora sí, ya, súper. Entonces, teníamos dentro de los textos no literarios están los normativos y los informativos, ¿verdad? Dentro de los normativos estaban, les nombré tres. Dentro de los normativos, David. Ya tía. Dentro de los normativos, ¿qué textos les nombré? Uno es la tarea. Y informativos parece. Ya, pero dentro de los normativos, ¿qué hay dentro de los normativos? Están las Las reglas. recetas, los Manuales. Ah, muy bien, ahí me están ayudando todos. Y los Instructivos. Ya, Las muy bien, las instrucciones, muy bien. Y dentro de los textos informativos podemos encontrar la noticia. La noticia. Ay, muy bien, niños, la noticia. Y también podemos encontrar el diario de Recetas. Vida. de vida. Sí. De vida. El diario de vida. Y también la carta Mativa. formal, chicos, la carta formal. ¿Ya? Les voy a mandar el Power de todas maneras para que ustedes lo revisen en su casa porque se le olvidan algunos términos, la terminación de las palabras, pero súper bien, chiquillos. Y la actividad es escribir la receta, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna duda o consulta, niños, para dar por finalizada la clase? Para que después nos vamos a ciencias. Ya, chiquititos. Entonces, dejamos finalizada la clase. Dígame. Dígame. Ya va a mandar al canal de YouTube del colegio. Lo mandé el otro día, mi amor. Lo voy a volver a mandar, ¿ya? Lo que le voy a avisar a mi mamá que me lo mande. Lo voy a volver a mandar, no se preocupe. Ya, chiquititos, nos vemos a las 4. Cuídense, un besito. Que estén bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Tengo una pregunta. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, tía. Chao. Chao. Chao, Rafa. Chao, Leo. Mañana hablamos porque hoy día Chao. tengo un problema. Ya. Chao. 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 ¿Cómo nos vamos a cortar? Que no queréis saliendo, ¿no parece? Me imagino que que salieron ellos solos y nos dejaron aquí. Sí. Fiesta, sin profesores. No. Yo ya me salgo. Bueno, yo también. Espérame. 1, 2, 3. Ahora, Rafa.